El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos una de las fiestas mayores del calendario litúrgico, Domingo de Pentecostés, porque como decíamos al comienzo de esta liturgia, es una fiesta dirigida directamente a Dios. La Iglesia aclama incesantemente en este día, cuando llegó el día de Pentecostés, la presencia del Espíritu. Estaban todos reunidos en el mismo lugar, nos dice el Evangelio, y rezan, oran, suplican. Es una manifestación de un solo corazón, de una sola alma, quizás muchas de las veces unidos y reunidos bajo una necesidad imperiosa, bajo un halo de miedo, bajo una tristeza que no termina de acabarse ante la ausencia del Maestro, pero que al mismo tiempo trae consigo y manifiesta una certeza contundente. Cristo Jesús está vivo y Él ha ido al Padre porque era necesario que se fuera para mandar al Paráclito, para mandar al Espíritu Santo, al don de los dones. Y entonces la actitud de la Iglesia en ese momento era una actitud orante, una actitud expectante, era una actitud de estar dispuesta y disponible porque en cualquier momento algo iba a suceder. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Cuánta necesidad tenemos en la actualidad, no solamente de esta plegaria suplicante, sino de abrirnos verdaderamente a las inspiraciones del Espíritu Santo y verdaderamente dejarnos encender por ese fuego divino, por ese fuego que calcina pero que no termina de arder y no termina de consumir. El día de la llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles, ellos vivían en su corazón circunstancias muy especiales, como las vive cada uno de los que estamos aquí presentes, como las vive cada familia, como las vive la sociedad. La fiesta de Pentecostés ya se celebraba desde el Antiguo Testamento y recordaba la entrega de las tablas de la ley
que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Esta celebración tenía a los apóstoles congregados en el cenáculo, pero el ánimo de ellos no estaba para festejar. Aún sentían la nostalgia, aún sentían la tristeza. Habían pasado 50 días, le habían visto al maestro, habían podido introducir los dedos, las manos en sus llagas de sus manos, de su costado, y sin embargo había algo que les faltaba. Pensaban sobre los discípulos, ¿verdad? Pesaba sobre los discípulos del Señor los recuerdos de los últimos años vividos con Jesús. Esa compañía amena, alegre, que hasta cierto punto se convertía en una añoranza. ¿Por qué no aprovechamos el momento presente? ¿Por qué no aprovechamos su compañía? ¿Por qué no entendimos del todo lo que Él nos hablaba? ¿Por qué cuando se dirigía a nosotros nuestro corazón se ensanchaba, pero todavía había algo de reserva egoísta en nuestro ser? ¿Cuántas de las veces no nos sucede esto mismo también a nosotros? Hasta después de que suceden las cosas, hasta que ya no hay vuelta atrás, volvemos a la añoranza. Si hubiéramos orado como verdadera comunidad, si hubiéramos sido fieles a nuestro carisma, si hubiéramos verdaderamente dado testimonio del amor de Dios en nosotros, si en el matrimonio hubiéramos cultivado la oración, si en el matrimonio hubiéramos cultivado el amor, la fidelidad, si verdaderamente hubiéramos transmitido a los hijos ese amor, esa fidelidad de Dios, esos valores evangélicos, otra cosa fuera. Hermanos, hermanas, no esperemos llegar a eso. Vivamos el momento, aprovechemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Permitamos que nuestro corazón se ensanche para que Dios llegue a tomar posesión de Él, de mi propia vida, de mi propio ser, de mi propia comunidad, de mi propio monasterio, de mi propia familia. Permitamos que Dios recobre el lugar que le pertenece para no estar añorando después, para no estar lamentándonos después. Jesús les había enseñado a orar al Padre a sus discípulos. Jesús les había enseñado a confiar en Él. Jesús les había dicho que el Padre es un Padre rico en misericordia. Jesús les había dicho que Él iba a prepararles un lugar. Y Jesús les había dicho que nunca los dejaría solos, que permanecería con nosotros hasta el fin del mundo. Habían sido testigos de los milagros, de las curaciones, de la vuelta a la vida, de las resurrecciones que había hecho Jesús en este mundo. Habían compartido muchas veces la mesa con Él, y durante la última cena Jesús les dejó el mandamiento nuevo del amor y de la Eucaristía. Después, cataplum, viene el desastre. Después todo se vuelve obscuridad. Después todo se vuelve tinieblas. Pero ya hay una certeza, ya hay un fundamento. No podemos dejarnos envolver solamente por la tristeza, no podemos dejarnos envolver por el desaliento, por la muerte. Este Jesús ya nos había hablado de la vida y ya había dado signos contundentes de que Él era el camino, la verdad y la vida. Cierto que su muerte, cierto que su ausencia nos puede generar tristeza y dolor, porque somos egoístas, porque estábamos muy bien con Él y porque ahora la tarea que Él hizo nos la deja a nosotros. Y nosotros hemos de continuar con su obra de salvación, por cierto. Jesús les había anunciado su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Pero es que, ¿acaso le habían creído plenamente aquellos que habían andado con Él?
aquellos que habían compartido su vida, el pan, la oración, ¿le habían creído? ¿Ustedes le creen? ¿Seguras? Yo me cuestiono para mí mismo si creo verdaderamente. Porque si creyera, transformaría la realidad. No por mí, sino por el Espíritu que poseo. Por el Espíritu que ha descendido en mí. Por el Espíritu que habita en mí. Es evidente que no basta con decir creo, Señor. No basta con eso. No basta con saber la historia de Jesús de Nazaret. No basta con conocer su doctrina. No basta ni siquiera con venir a misa todos los domingos. No. Hay que vivir como Él vivió. Esto es lo que cambia el mundo. La segunda lectura nos decía, nadie puede decir Señor, Señor, si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Y claro que cualquiera puede decir, yo digo Señor todas las veces que quiera y ni me acuerdo y ni hago referencia al Espíritu Santo. Pero no estás haciendo tampoco referencia al Señor con mayúsculas. Porque decir Señor, Señor, significa siempre, necesariamente, conectar mi espíritu con el Espíritu de Dios, para reconocer su obra de salvación en mí, para reconocer su obra de salvación en la humanidad, y para que en mi vida se ejerza el señorío de Cristo. Eso significa decir Señor, Señor. Decir, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Tú vives y actúas en mí. Mi voluntad siempre estará sujeta a la tuya. Así es como nosotros manifestamos que somos verdaderos hijos de Dios, que somos personas espirituales. Ser personas espirituales no es traer un hábito. Ser personas espirituales no es ser personas piadosas. Ser personas espirituales es ser personas guiadas por el Espíritu de Dios, que actúan bajo los impulsos, las mociones, las inspiraciones del Espíritu de Dios, que permiten que sea el Espíritu de Dios el que actúe en lo que cada quien realizamos. Eso es ser una persona espiritual, una persona conectada directamente con el Espíritu de Dios. Con la llegada del Espíritu Santo, los apóstoles experimentan en sí la fuerza de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Su inteligencia, sus corazones se abrieron a una luz nueva. Habían seguido a Jesús y en sus limitaciones habían acogido la fe con sus enseñanzas, pero no acertaban siempre a penetrar del todo en su sentido. Era necesario que llegara el Espíritu de verdad, que les hiciera comprender todas las cosas. Sabían que solo en Jesús podían encontrar palabras de vida eterna y estaban dispuestos a escucharle. Ahora que se habían llenado del Espíritu de Dios, esa fortaleza, esa alegría, esa esperanza, ese afán, ese impulso espiritual de ir y anunciar y de proclamar la buena nueva del reino, se hace tan grande como el mundo que se conocía en aquel tiempo. Es verdad, todos experimentamos nuestra humanidad, todos experimentamos nuestra debilidad, todos experimentamos nuestro pecado, pero por encima de eso
está el Espíritu de Dios. La venida del Espíritu Santo no fue simple y sencillamente un acontecimiento histórico, ni un acontecimiento aislado. Es precisamente un acontecimiento en la historia de la salvación para hacernos capaces de la vida de Dios en nosotros. Y al hacernos capaces de la vida de Dios en nosotros, entonces también nosotros somos capaces de corresponder a este magnífico don. Si nosotros, mirando precisamente en la profundidad de Dios, en el ser de Dios, descubrimos ahí nuestra vida y el sentido de la misma. Solamente podremos ser felices, solamente podemos generar y alcanzar la paz, solamente seremos verdaderos hijos de Dios estando en sintonía con el Espíritu de Dios. Entonces podremos descubrir la eficacia de su fuerza operante en la iglesia. La veremos en todas aquellas realidades de la vida de la iglesia en las que se manifiesta el poder del Espíritu Santo, el poder del amor. Cuando nosotros seamos capaces de vernos como verdaderos hermanos, cuando caminemos a un único objetivo, que es el de llegar precisamente a la vida de Dios en nosotros, entonces podremos decir somos hijos de Dios. La iglesia, ¿verdad?, está viviendo en clave de sinodalidad. Y ahora, ¿verdad?, pues los obispos van a tener su sínodo esta semana. Y un sínodo no es para aportar la propia voluntad, el propio criterio, sino para abrirnos a las mociones del Espíritu, dejarnos guiar por Él. En la familia no es imponer algo, sino dialogar y entrar en comunión y tomar una decisión. En la vida consagrada, en la vida religiosa, ¿verdad?, pues es exactamente lo mismo. Ser capaces de sentarnos, de dialogar, de buscar la voluntad de Dios, no desde mi propia perspectiva, ni siquiera desde mi propia necesidad, no, sino desde lo que manifiesta la voluntad de Dios para mi comunidad, para mi familia, para mi iglesia. Es el tiempo del Espíritu en la iglesia. Es el momento de abrirnos verdaderamente a sus inspiraciones y de dejarnos guiar por Él. María, la madre de los apóstoles, la mujer orante, la mujer llena del Espíritu Santo, nos acompaña en este caminar. Que ella lleve a feliz término siempre las inspiraciones que Dios pone en nuestro corazón para hacer el bien.